Nunca pensé que esperar el autobús pudiera convertirse en una experiencia tan extraña. Era una tarde común en Guadalajara. Estaba en la esquina de mi calle, esperando el camión que me llevaría a casa después del trabajo. El sol se estaba poniendo. El movimiento era tranquilo, solo algunas personas caminando por la calle. Estaba distraído con el celular cuando noté que alguien se acercaba lentamente. Un hombre de apariencia común, unos 40 años, ropa sencilla. Se paró a mi lado y comenzó a entablar conversación. Al principio, hablaba de cosas banales, el tráfico, el clima, la demora del autobús. Apenas prestaba atención, solo respondía educadamente para no parecer grosero. Pero de repente cambió el tono y empezó a mencionar cosas más específicas, detalles pequeños, como si me conociera. Hablaba de barrios de la ciudad, de una panadería donde siempre compraba pan, e incluso del equipo de fútbol que seguía, cosas que no suelo contar a extraños. Me puse desconfiado porque no tenía idea de quién era ese hombre. Entonces comenzó a decir nombres de mi familia, personas que vivían conmigo y algunas que veía solo en reuniones o fiestas. Mencionaba hechos que nadie fuera de casa sabía, cosas que no había contado a nadie, mucho menos a un desconocido en la calle. Mi corazón se aceleró y traté de disimular el nerviosismo. Decidí preguntarle cómo sabía todo eso, porque no tenía sentido. Él solo sonrió, una sonrisa extraña, enigmática, y no respondió. Ahí mi miedo creció. Intenté alejarme, pero él siguió allí, mirándome fijamente, como si evaluara algo. En ese momento sentí un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien. Después de unos segundos, el hombre simplemente dio media vuelta y se fue, desapareciendo por la calle como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado, aturdido, sin entender bien lo que había pasado. El autobús tardó en llegar y cuando finalmente llegó, entré rápido y me senté, mirando hacia atrás varias veces, esperando que no apareciera de nuevo. Desde ese día nunca más lo vi, ni siquiera entre conocidos o por los barrios cercanos. Pero la sensación de estar vigilado no me abandona. A veces siento que alguien me observa cuando estoy en la calle y me mantengo alerta sin motivo aparente. Es como si esa conversación, aparentemente sencilla, hubiera abierto una puerta a algo que no entiendo. Empecé a cambiar algunos hábitos. Evito andar solo por la noche. Cruzo la calle para evitar personas que parecen demasiado normales. Miro hacia atrás con frecuencia. Pensé en avisar a mi familia, pero no sé cómo explicar lo que pasó sin que piensen que estoy exagerando. Prefiero callar, guardarlo para mí, pero esa inquietud me consume poco a poco. Quisiera racionalizar y decir que solo fue un tipo extraño que me reconoció por casualidad y trató de iniciar conversación, quizás inventando cosas para impresionar. Pero el hecho de que mencionara información que solo mi familia y yo sabemos me deja dudando. ¿Cómo alguien podría saber esos detalles sin estar cerca o sin algún motivo? Revisé mentalmente los momentos antes de ese encuentro. Intenté recordar si había comentado algo en internet o dejado pistas en redes sociales, pero nada parecía explicar su conocimiento. Tampoco tengo enemigos ni problemas que justifiquen que alguien me observe con tanta atención. Eso aumenta mi confusión y miedo. En el fondo siento que no tengo control de la situación, que hay algo más allá de lo que puedo entender. Intento mantener la rutina, pero la paranoia me acompaña. Me pregunto si alguien me sigue, si mi casa es vigilada, si mi familia está en peligro por mi causa. Esa duda constante me quita el sueño y me deja agotado, pero no tengo con quién hablar. Con el paso de los días, comencé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Por ejemplo, a veces al mirar por la ventana de mi cuarto, parecía ver sombras moviéndose rápido en la calle, pero cuando parpadeaba, no había nada. Mi celular a veces mostraba interferencias, como si alguien intentara acceder a mis mensajes, pero nunca pude comprobarlo. Estas señales me inquietaban cada vez más, como si mi vida hubiera sido invadida sin que me diera cuenta. También empecé a desconfiar de mis propios pensamientos, como si algo intentara manipularme.
Varias veces me despertaba en la noche con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama, mirándome. Me giraba rápido, pero no había nadie. Era un miedo silencioso que no podía explicar ni controlar. Evitaba contar esto a mis amigos para no parecer loco. En el trabajo intentaba actuar normalmente, pero mi concentración bajó. Me costaba enfocarme y a veces sentía que alguien me observaba desde el otro lado de la sala, aunque estuviera solo. Empecé a evitar lugares concurridos y prefería horarios en los que hubiera poca gente. Mi rutina sencilla, que antes me daba tranquilidad, ahora parecía amenazante. Una vez, cuando regresaba a casa tarde en la noche, vi un auto estacionado frente a mi edificio con las luces apagadas. Al principio no le di importancia. Pensé que era alguien del vecindario, pero en los días siguientes, ese mismo auto apareció en diferentes horarios, siempre allí, silencioso. Eso me puso nervioso y empecé a evitar salir solo. Por más que intentaba ignorarlo, la sensación de persecución crecía. Empecé a buscar casos similares en Internet y encontré relatos parecidos, personas que hablaban de extraños que saben demasiado sobre sus vidas y luego desaparecen. Eso no me tranquilizó, solo confirmó que no estaba solo en esto, pero tampoco explicaba por qué. En casa, la paranoia aumentó. Cerré todas las puertas y ventanas, incluso durante el día. Instalé cámaras de seguridad, pero no mostraban nada fuera de lo común. Aún así sentía que había algo más, algo invisible, que vigilaba cada paso mío. Esa sensación me agotaba emocionalmente. Mi familia notó que algo estaba mal, pero no les conté muchos detalles. Traté de ocultar el miedo y la ansiedad para no preocuparlos. A veces mi madre preguntaba si estaba bien, y yo solo respondía que era cansancio del trabajo. Pero por dentro, el miedo crecía y me sentía cada vez más solo. En uno de esos momentos de desesperación, pensé en buscar ayuda profesional, un psicólogo tal vez, pero temía que me diagnosticaran algo que no era real, que me vieran como paranoico o loco. Preferí guardarlo para mí, alimentando una angustia silenciosa que me consumía. Volví varias veces a esa esquina donde todo comenzó, esperando encontrar alguna respuesta o pista, pero el lugar parecía normal, como si nada hubiera pasado. La gente que pasaba no mostraba nada extraño, y la rutina seguía su curso. Eso solo reforzaba el misterio y mi sensación de estar atrapado en algo que no entendía. Por las noches evito mirar hacia la calle porque los pensamientos se acumulan y el miedo crece. Intento desconectar la mente, escuchar música o ver algo, pero la sensación de estar siendo observado no me deja relajarme. Es un peso constante que me acompaña incluso cuando estoy rodeado de quienes amo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño que venía de la cocina. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido para no asustarme más. Cuando llegué, no había nada fuera de lugar, pero la sensación de que alguien había estado allí era fuerte. Mi corazón latía rápido y me quedé parado sin saber si debía encender las luces o salir corriendo. Después de ese episodio, decidí cambiar la cerradura de la puerta principal. Quería sentirme más seguro, aunque sabía que eso no impediría que quien fuera se acercara. Pero en el fondo, era un gesto para recuperar algo del control que sentía que estaba perdiendo. La sensación de vulnerabilidad seguía ahí, pero al menos intentaba reaccionar. Mis vecinos empezaron a notar que estaba diferente. Antes era sonriente y sociable, ahora era cerrado. Evitaba conversaciones y salir. Intentaban hablar conmigo, pero yo respondía con pocas palabras y buscaba alejarme rápido. Eso aumentó mi soledad y las noches se volvían más largas y silenciosas. Un domingo fui a misa en la iglesia cerca de casa. Quería encontrar algo de paz para enfrentar el miedo. Durante la oración intenté olvidarlo todo, pero la imagen de ese hombre con la sonrisa enigmática no salía de mi cabeza. Me pregunté si era una advertencia, un presagio o solo un malentendido. Poco a poco noté que mi salud mental se estaba afectando. Tenía problemas para dormir, pesadillas frecuentes y un cansancio que no se iba. Mi cuerpo reclamaba,
y mi mente quería escapar de esa realidad que parecía devorarme. Pensé en pedir ayuda, pero el miedo a no ser tomado en serio me paralizaba. En el trabajo, un compañero comentó que también había tenido una experiencia extraña, alguien que sabía demasiado sobre él. Eso me dio una pequeña esperanza de que quizás podría contar mi historia a alguien que entendiera. Quedamos en hablar más tarde para tratar de entender si había alguna conexión. Cuando finalmente le conté todo a ese compañero, me escuchó atentamente, sin juzgar. Hablamos de posibilidades, desde invasión de privacidad hasta algo más difícil de explicar. Esa conversación me alivió un poco y me di cuenta de que no estaba solo en esa sensación aterradora. Desde entonces, presté más atención a mi entorno, tratando de identificar patrones, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que pasaba. Pero nada tenía sentido y la incertidumbre seguía consumiéndome. Era como vivir en un juego cuyas reglas no conocía. Un día encontré una nota doblada en el suelo de mi casa. Solo decía una palabra: cuida. No tenía firma ni más información. Eso me aterrorizó y preocupó. ¿Quién me advertía? ¿Era una amenaza? ¿Un aviso? Pasé horas tratando de descifrarla, pero no pude. Desde entonces, el miedo creció y la sensación de estar atrapado en una situación sin salida se hizo más fuerte. Mi vida cambió por completo y no sé si alguna vez volveré a sentirme seguro. Esta experiencia me enseñó que, a veces, cosas inexplicables pueden ocurrir en la rutina y que no siempre tenemos respuestas. He intentado mantener la calma, pero es difícil cuando todo parece una amenaza invisible. Mi mente siempre regresa a esa esquina, al hombre que parecía saber demasiado. Me pregunto si me estaba advirtiendo o si quería algo más. Nunca logré entender su intención, y eso me deja aún más inseguro. A veces, cuando estoy solo, escucho pasos suaves en la casa, como si alguien caminara silenciosamente por los pasillos. Reviso cada habitación, pero no encuentro nada. Trato de pensar que es solo mi imaginación, pero la sensación es tan real que me mantiene alerta todo el tiempo. Fui a una comisaría para contar lo que estaba pasando, pero no recibí mucho apoyo. Explicar una historia así a extraños, sin pruebas, es complicado. Me orientaron a buscar ayuda psicológica, lo que me frustró porque no quiero que esto sea solo algo en mi cabeza. Aún así, decidí buscar un psicólogo, más para aliviar mi ansiedad que para curar algo que siento real. En las sesiones, aprendí a manejar mejor el miedo y la tensión, pero la sensación de estar vigilado no desapareció por completo. Volví a frecuentar la esquina donde todo comenzó, ahora durante el día. El lugar sigue normal, con gente y tranquilidad. No sé si espero ver al hombre de nuevo o si intento enfrentar mi miedo. Tal vez es solo una forma de recuperar el control de mi vida. A veces pienso que todo esto puede ser consecuencia de algo que ni recuerdo, un error del pasado o algo que sucedió sin darme cuenta. Pero no encuentro nada concreto que explique lo que me ocurre. Eso solo refuerza la sensación de que hay cosas en la vida que no entendemos. No sé si descubriré la verdad sobre el hombre de la esquina o qué quiso decir con esa sonrisa enigmática. No sé si él fue real o solo un reflejo de mi mente. Todo lo que sé es que mi vida cambió desde ese día y que el miedo se volvió parte de ella. Intento mantener la esperanza de que esto termine algún día, que vuelva a sentir seguridad y tranquilidad. Pero sé que, mientras no tenga respuestas, la sensación de ser observado seguirá conmigo, silenciosa y constante, como una sombra que nunca se va. Escribo este relato para sacar todo lo que siento, para no dejar que este miedo crezca solo dentro de mí. Tal vez alguien haya pasado por algo similar y pueda entender, o quizás encuentre una forma de entenderlo en el futuro. Por ahora, vivo con este misterio, sin respuestas claras y con la certeza de que, a veces, las cosas más simples pueden volverse aterradoras cuando son inexplicables, y sigo aquí, en mi rutina, mirando cada esquina, esperando que el extraño hombre de la esquina no vuelva a aparecer.
Nunca le di mucha importancia al espejo del baño en mi casa. Es uno de esos espejos simples, un poco empañado por las veces que no lo limpié bien, colocado en una pared pequeña que da a la cocina. Vivo sola en una casa modesta en Guadalajara, nada muy diferente de la rutina de cualquiera. Ese día me estaba preparando para el trabajo, haciendo lo básico, cepillándome los dientes y arreglándome el cabello, cuando pasó algo extraño. Miré al espejo y, por un instante, noté que mi reflejo parpadeó después de mí, como si tuviera un pequeño retraso. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo fuerte. En ese momento, pensé que estaba demasiado cansada, o que quizás había estado mirando demasiado tiempo y mi mente me jugaba una broma. Probé de nuevo, levantando el brazo lentamente, solo para notar que el reflejo no acompañaba mis movimientos al mismo tiempo, sino que había una ligera demora. Parecía una broma rara, pero me dio un miedo que no supe explicar. No tenía con quién hablar, ya que vivo sola y no quería parecer loca. Por eso, guardé el secreto para mí. Al día siguiente, todo parecía normal, hasta que noté otra cosa. Estaba mirándome en el espejo antes de salir y mi reflejo comenzó a sonreír, aunque yo mantenía una expresión seria. Me confundí, intenté fruncir el ceño y la sonrisa seguía ahí, casi burlona. Fue la primera vez que eso realmente me asustó, porque la sensación era que el reflejo tenía voluntad propia, algo que yo no podía controlar. No entendía nada, pero traté de no pensar mucho, pensando que podría ser solo mi cabeza jugando trucos. Durante la semana empecé a evitar el espejo. Cuando necesitaba usarlo, miraba rápido, sin mucho interés. Por la noche, mi casa quedaba silenciosa, y ese espejo parecía tener otra presencia, como si me observara y respondiera de una forma extraña. Empecé a escuchar pequeños chasquidos, como si algo se moviera detrás de él, pero nunca vi nada. Empecé a cerrar la puerta del baño con llave para sentirme más segura, aunque sabía que no tenía mucho sentido. La sensación de estar siendo observada aumentaba, y eso empezó a quitarme el sueño. Una noche, después de un día largo, estaba en la cocina preparando un té cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápido, y en la pared donde está el espejo, vi un leve movimiento, como si una sombra hubiera pasado. Mis ojos no lo creyeron, y la respiración se me aceleró. Fui al baño, empujé la puerta despacio y miré el espejo. Mi reflejo estaba ahí, quieto, pero había algo diferente en su mirada. Parecía más profundo, como si me estuviera estudiando o esperando alguna reacción. Mi cuerpo se congeló, y el reflejo sonrió de nuevo, despacio. Pensé en romper ese espejo, deshacerme de ese objeto raro, pero algo me detuvo. Era como si estuviera hipnotizada por él, atrapada en una mezcla de miedo y curiosidad. Durante días, me encontré mirando el espejo más veces de lo normal, tratando de entender qué estaba pasando. No sabía si era real o fruto de mi mente cansada. Necesitaba una explicación racional, pero ninguna tenía sentido. Empecé a dudar de mi salud mental, sintiendo que la soledad me apretaba más fuerte. Una tarde, mientras limpié el espejo con cuidado y noté que detrás de él la pared parecía diferente, como si tuviera una capa de pintura más oscura o una sombra fija. Intenté tocar, pero fue solo una impresión causada por la luz del sol entrando por la ventana. Intenté no prestarle mucha atención, pero esa diferencia me dejó intrigada. Por la noche miré el espejo y traté de hablar conmigo misma, diciéndome que era cosa de mi cabeza, que todo estaba normal, pero el reflejo no respondió como esperaba. Poco a poco, empecé a darme cuenta que el reflejo hacía cosas diferentes a las que yo hacía, pequeños gestos que yo no controlaba. Una vez, movió el dedo meñique de la mano mientras yo tenía las manos quietas. En otra ocasión, giró la cabeza levemente al lado, observando algo que yo no veía. Eso me tensó más, y la sensación de que el espejo guardaba un secreto extraño creció. Empecé a sentir una presencia pesada en el baño, como si estuviera siendo vigilada por algo invisible. Una noche, me desperté en medio de la madrugada con la luz del baño encendida. No sé cómo pasó, porque siempre apago todo antes de dormir. Me levanté y fui para allá.
Pero cuando miré el espejo, el reflejo no estaba sincronizado. Me miraba fijamente, con una sonrisa lenta, casi burlona, mientras yo estaba cansada y asustada. Quise apartar la mirada, pero no pude. Me quedé parada, sintiendo un frío que subía desde la barriga hasta la cabeza. Fue una de las noches más largas de mi vida. Después de eso, decidí que necesitaba investigar más. Empecé a buscar en internet relatos parecidos, pero no encontré nada exactamente igual a lo que yo sentía. Algunas historias hablaban de espejos con energías extrañas, pero parecían cosas de películas o supersticiones. No quería creer que algo sobrenatural estaba pasando en mi casa. Aún así, la duda me consumía. Yo sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué hacer para liberarme de esa presencia. El espejo parecía alimentarse de mi miedo. Empecé a fijarme en otras cosas de la casa. A veces, al pasar cerca del espejo, sentía un escalofrío raro en la nuca, como si alguien estuviera ahí conmigo. Una vez, escuché un susurro bajo, casi inaudible, que venía del baño, pero cuando entré, no había nadie. Eso me puso aún más nerviosa y comencé a evitar el baño, aunque era difícil porque era el único espejo grande de la casa. A veces, la puerta del baño quedaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado con cuidado. Intenté poner un espejo más pequeño en otra habitación para ver si pasaba algo similar, pero no pasó nada. Era solo ese espejo antiguo del baño el que tenía algo raro. Era simple, con un marco de aluminio ya un poco desgastado, sin nada especial, pero parecía que dentro de él había algo atrapado, como si fuera una ventana a otro lugar. No podía explicarlo, pero ese reflejo parecía tener vida propia, una manera diferente de observarme, como si me conociera mejor que yo misma. Mis días se llenaron de inseguridad. Cuando necesitaba arreglarme para salir, miraba el reflejo con desconfianza, esperando que hiciera algo fuera de lo común. Llegué a poner el celular a grabar el espejo mientras me arreglaba, solo para probarme que todo era un truco de mi mente. Vi el video varias veces, pero no logré ver nada raro. Eso me confundió aún más, porque mi sensación no coincidía con lo que veía en la grabación. Durante una llamada con una amiga, traté de contarle lo que estaba pasando, pero se rió y dijo que estaba exagerando, que quizás el cansancio me estaba volviendo paranoica. Me quedé callada, sin saber cómo explicarlo bien, porque ni yo misma entendía. Me puse a pensar si me estaba volviendo loca, y eso me puso triste. Siempre me gustó creer que todo tiene una explicación lógica, pero ese espejo parecía desafiar cualquier razón. Era un peso invisible que llevaba conmigo todo el tiempo. Una noche, después de un día estresante, decidí enfrentar el espejo de frente. Me quedé parada por unos minutos, observando cada detalle de mi reflejo. Lentamente, intenté mover el brazo, esperando que el reflejo me siguiera al instante. Pero se demoró, parpadeó después de mí y al final sonrió solo, sin que yo hiciera lo mismo. Fue la gota que colmó el vaso. No pude seguir cerca de ese espejo sin sentir un miedo profundo, una sensación de que no estaba sola, aunque viviera sola. Empecé a buscar ayuda de un sacerdote, alguien que pudiera entender este tipo de cosas. Concerté una cita, llevé fotos del espejo, le conté lo que sentía, y él hizo una bendición en la casa. Dijo que podría ser una energía negativa atrapada en ese lugar, algo que necesitaba ser alejado. Después de la bendición, durante algunas noches, sentí alivio, una paz que no sentía hacía tiempo. El espejo parecía más normal. El reflejo volvía a acompañar mis movimientos. Pensé que todo había terminado. Pero, como nada es simple, la paz duró poco. Después de unas semanas, el reflejo volvió a actuar raro. No acompañaba mis movimientos, sonreía solo, y a veces parecía hablarme en silencio. Intentaba ignorarlo, pero era imposible. La sensación de estar siendo observada crecía, y con ella, la ansiedad. La casa, que antes era mi refugio, ahora parecía un lugar hostil. Sentía que algo estaba creciendo dentro de ese espejo, algo que no podía entender ni controlar.
Empecé a investigar sobre rituales para cerrar puertas espirituales, para proteger la casa. Probé velas, inciensos, oraciones que encontré en internet, pero nada parecía funcionar del todo. A veces sentía que el espejo se movía solo, aunque nadie lo tocara. Fue entonces cuando decidí que necesitaba alejarme. Hice mis maletas y me fui a pasar un tiempo en casa de un familiar para intentar olvidar y recuperar la calma. Durante ese tiempo no miré ningún espejo ni pensé mucho en el asunto. Cuando regresé a casa, semanas después, estaba preparada para enfrentar lo que fuera que hubiera allí. Fui directo al baño, miré el espejo y por primera vez sentí que el reflejo estaba exactamente igual a mí, sin movimientos raros, sin sonrisas sueltas. Pensé que finalmente todo había vuelto a la normalidad, pero algo dentro de mí decía que no era verdad, que el espejo aún guardaba un secreto, algo que yo no conocía, algo que quizás nunca entendería. Con el paso de los días, traté de retomar mi rutina. Volvía a maquillarme frente al espejo, a cepillarme el cabello, a mirarme como antes, pero la sensación de incomodidad persistía, aunque más sutil. Era como si el reflejo ahora supiera que yo sabía. Jugaba a ser normal, a seguir mis gestos con precisión, pero yo sentía esa pequeña pausa, ese milisegundo en que parecía decidir si debía seguirme o no. Era imperceptible para cualquier otra persona, pero no para mí. Una madrugada me desperté sin razón. Sentí un impulso extraño de ir al baño. Caminé en silencio por el pasillo oscuro, con una inquietud en el pecho. Al encender la luz del baño, ahí estaba yo, claro, pero mis ojos en el espejo ya estaban abiertos. No había tiempo para que mi reflejo reaccionara primero. Yo apenas levantaba la cabeza, y el reflejo ya me estaba mirando, como si me esperara. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. No podía seguir negándolo. A la mañana siguiente, cubrí el espejo con una sábana gruesa. No podía seguir viéndolo todos los días. Lo dejé así por varios días, ignorando esa parte del baño como si no existiera. Me sentí mejor, más tranquila. Incluso dormía mejor. Pero una noche, al regresar del trabajo, encontré la sábana en el suelo. Estaba perfectamente doblada, sobre la tapa del inodoro, como si alguien hubiera decidido que ya no debía cubrir el espejo. Aquello fue suficiente para convencerme de que tenía que actuar de forma definitiva. Decidí sacar el espejo del baño. Lo descolgué con cuidado, tratando de no mirar directamente el reflejo. Lo envolví en un cobertor y lo llevé al patio trasero. Pensé en quebrarlo, en destruirlo completamente, pero algo dentro de mí me detuvo. El miedo de liberar lo que estuviera dentro era más fuerte que las ganas de acabar con él. Así que simplemente lo guardé en un armario del galpón, bien cerrado, donde no pudiera verlo más. Quise creer que eso sería suficiente. Las primeras noches después de quitarlo fueron tranquilas, no más miradas raras, ni sonrisas ajenas, ni movimientos retrasados. Por fin sentí que mi casa era mi espacio otra vez, pero esa tranquilidad no duró tanto. Una noche, al lavarme los dientes frente al espejo pequeño del armario del pasillo, noté algo familiar. Mis ojos parpadearon, pero una fracción de segundo después, no al mismo tiempo. Era tan leve que casi lo dudé, pero lo sentí. El mismo retardo sutil, el mismo vacío en el estómago. Desde entonces, comenzó todo de nuevo. Esta vez, en un espejo distinto. No importaba el tamaño o la ubicación. Parecía que aquello no estaba ligado al objeto, sino a mí, como si me hubiera seguido, como si se hubiera impregnado en mí de alguna forma. Pensé en volver al sacerdote, pero temía parecer desesperada, incluso para él. Busqué ayuda espiritual, energética y psicológica. Nada lograba romper esa conexión. Cada espejo se convertía eventualmente en una amenaza silenciosa. Empecé a evitar cualquier superficie reflectante. Quité todos los espejos de la casa. Tapé las pantallas cuando estaban apagadas. Evité escaparates en la calle. Vivir así me aislaba, pero era mejor que enfrentar esa imagen distorsionada de mí misma.
Mis amistades notaron que estaba distinta, pero no sabían el motivo. A veces inventaba excusas. Me daba vergüenza contar lo que me pasaba. ¿Quién creería que estoy siendo observada por mi propio reflejo? Una noche recibí una videollamada. Dudé antes de aceptar. La cámara del celular reflejaba mi cara y ya no confiaba ni en eso. Aún así, respondí. Mientras hablaba con mi amiga, noté que algo no estaba bien. Mi reflejo en la miniatura de la pantalla no me seguía con precisión. Se quedó mirando fijo durante unos segundos mientras yo giraba la cabeza. Entonces parpadeó y sonrió. Fue breve, pero claro. Me despedí enseguida, inventando una excusa. Ya no había cómo negar. El reflejo seguía ahí, donde quiera que fuera. Pensé en mudarme, empezar de cero en otro lugar, pero sabía en el fondo que eso no resolvería nada. Lo que fuera que había empezado en aquel espejo viejo del baño se había infiltrado en mí, como una sombra que ya no podía separar de mi imagen. A veces me pregunto si algún día lograré que eso desaparezca, pero lo cierto es que ya no confío ni en mí misma, porque a veces, cuando paso frente a una ventana oscura, veo un rostro que aún me observa, incluso cuando cierro los ojos. Algunas cosas simplemente permanecen, como una melodía de fondo que nunca termina, como un eco lejano que se repite en los pasillos de la mente. Él sigue viniendo, de vez en cuando, a veces más presente, a veces apenas como un recuerdo, pero nunca se ha ido realmente. Y, en el fondo, creo que nunca se irá. A veces, creo que quiere que recuerde algo específico, algo importante, pero no sé qué es. Hay noches en que me despierto sin motivo, como si alguien me llamara desde el otro lado del vidrio. No hay voces, solo una sensación, un tirón leve, como si algo me observara desde dentro. Cuando eso ocurre, no me atrevo a mirar ningún reflejo. Camino a oscuras, evitando incluso el brillo del celular, porque he aprendido que no importa la superficie, si refleja, él puede estar ahí. He pensado en cegar todos los vidrios de la casa, en vivir sin pantallas, sin espejos, sin reflejos. Pero sé que no es solución, porque está dentro de mí. A veces lo siento cuando me miro en los ojos de otra persona, un pequeño destello, un brillo que no me pertenece. Y entonces bajo la mirada, finjo no haber visto nada. Fingir se ha vuelto parte de mi día a día. Lo más difícil es no saber qué quiere. No sé si trata de advertirme, de castigarme, o simplemente de reemplazarme. En mis peores momentos, temo que ya lo haya hecho, y que yo sea ahora apenas un eco, un residuo de la original. Tal vez yo fui la que se quedó atrapada del otro lado del espejo aquella noche. Tal vez quien vive mi vida ahora es ella, pero sigo adelante. Me esfuerzo por mantener la calma, por fingir que todo está bien. Trabajo, hablo con personas, pago mis cuentas, cocino. Pero hay momentos en que me detengo frente a una ventana y me sorprendo preguntándome si mi reflejo parpadeó al mismo tiempo, o si fue otra vez más tarde. Esa duda me acompaña siempre, como un hilo invisible que me ata a lo que ya no puedo nombrar. A veces sueño que ella vive en otro lugar, que tiene una vida propia, paralela a la mía, que me observa comiendo, durmiendo, caminando por la calle, que repite mis palabras con un leve retraso, burlándose de mí, que está esperando el momento perfecto para cruzar de nuevo. Me despierto con el corazón latiendo fuerte, con el cuerpo helado, pero no me atrevo a hablar de esto con nadie. El día en que alguien me diga te vi en tal lugar y yo no haya estado allí, sabré que ya no hay vuelta atrás. Sabré que ella ha comenzado a ocupar más espacio del que debería, que ha cruzado alguna frontera, y entonces no sé qué haré. Tal vez nada. Tal vez simplemente me rinda y deje de luchar contra algo que no puedo ver directamente. Contra mí misma. Sé que todo esto suena absurdo. Sé que parece un delirio. Pero hay cosas que no pueden explicarse con lógica. No son enfermedades, ni traumas, ni invenciones. Son presencias. Y una vez que las ves, no puedes desverlas. Una vez que te miran desde el otro lado del vidrio, ya no hay cómo volver a la ignorancia de antes.
No hay cómo ser solo tú en el reflejo. Ahora vivo con esa certeza silenciosa, la de que no estoy sola cuando me miro, que hay algo más, alguien más, justo detrás del cristal. Me acostumbré a convivir con eso. A veces, incluso lo olvido por unos segundos, pero siempre vuelve, siempre. Porque los reflejos, al final, no solo devuelven luz, también devuelven lo que hay en las sombras, y lo que hay en mis sombras ya no soy solo yo. No sé exactamente por qué decidí volver a esa casa en Guadalajara. Hacía más de 15 años que no pasaba ni por la calle. Fue una decisión un poco impulsiva, un fin de semana que estaba en la ciudad por trabajo. Tomé un auto y fui solo, sin pensarlo mucho. La calle estaba igual, pero más pequeña de lo que recordaba. La casa, aunque vieja, parecía habitada. Solo me quedé parado al otro lado de la acera, observando. No tuve valor para tocar la puerta. Estuve como 5 minutos allí y luego me fui. Pensé que eso sería el fin de la historia, pero no fue así. 3 días después, ya en casa, encontré una carta en el portón. Era un sobre marrón, un poco arrugado, sin remitente. Cuando lo abrí, el susto fue inmediato. Mi nombre completo, mi dirección exacta y una única frase escrita a mano en el centro de la hoja. No deberías haber regresado. Sentí un escalofrío tan fuerte que dejé caer el papel. No parecía una broma. La letra era firme, adulta, con trazos fuertes. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía. Sin ruidos, sin movimiento. Tomé la carta y entré a la casa con un nudo en el estómago. Pasé horas mirando la carta. Traté de recordar si se la había contado a alguien que había ido a la casa, pero no, ni siquiera se lo dije a mi esposa. Era algo mío, que guardé para mí. Empecé a pensar en posibilidades. ¿Habrá alguien que me vio? ¿Alguien de la calle? Pero ¿quién sabría mi nombre completo? Mi dirección nueva, esas cosas. No tenía sentido. Al día siguiente pensé en tirarla, pero terminé guardándola en el cajón del escritorio. Tal vez por miedo, tal vez por la sensación de que aún no había terminado. Y no había terminado. A la semana siguiente, encontré otra copia de la misma carta. Igualita, mismo papel, misma letra, misma frase. Pero esta vez estaba doblada dentro de una caja de herramientas que no abría desde hace meses, tal vez años. Me quedé helado. Nadie más mueve eso además de mí. Era imposible que alguien la hubiera puesto sin que yo me diera cuenta. Empecé a caminar por la casa, abriendo puertas, cajones, revisando cerraduras. No encontré nada ese día, pero la sensación de invasión quedó, como si alguien hubiera entrado mientras dormía. O peor, como si todavía estuviera dentro. Se lo conté a mi esposa tratando de parecer calmado, aunque sé que mi voz temblaba. Ella me miró con una expresión entre el escepticismo y la preocupación. Dijo que podía ser una broma, alguien queriendo asustarme, pero cuando le mostré las 2 cartas, se puso más seria. Dijo que debíamos poner una cámara en la entrada. La instalamos esa misma noche, una con sensor de movimiento y grabación automática. Durante algunos días no pasó nada. Empecé a convencerme de que había sido un episodio aislado, tal vez una coincidencia extraña, hasta que llegó la tercera carta. La encontré en el armario del pasillo, dentro de uno de los abrigos de invierno que no uso desde el año pasado. La misma carta, mismo papel, misma frase. Mi esposa empezó a asustarse de verdad, y yo también, porque ya no tenía sentido. Tenía la absoluta certeza de que nadie podía haber puesto eso ahí. Empezamos a revisar toda la casa. Cada rincón, cada armario, cada caja olvidada. Fue ahí que descubrimos la 4ª carta, dentro de un álbum viejo de fotos de mi infancia, uno que estaba guardado debajo de un montón de ropa en el altillo. Era como si la cosa me estuviera siguiendo, o peor, como si estuviera dentro de la casa todo el tiempo. Y lo más extraño es que la carta nunca cambiaba. Siempre la misma letra, la misma frase. No deberías haber regresado. No decía dónde ni qué, pero yo sabía.
Sabía que era sobre la visita a la casa de la infancia, y cuanto más intentaba olvidarlo, más cartas aparecían. Empecé a perder el sueño. Me despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien me observaba, como si hubiera algo mal en el aire, algo que no podía explicar. Empecé a evitar quedarme solo en casa. Iba al supermercado por cosas tontas, solo para salir un rato. En el trabajo casi no podía concentrarme. Llegaba a casa y revisaba las cámaras, como si eso me diera alguna respuesta. Pero nunca mostraban nada. Ninguna persona extraña, ningún movimiento sospechoso. La puerta principal siempre cerrada, sin señales de robo. Pero las cartas seguían apareciendo. Una detrás del espejo del baño, otra dentro del horno, cuando mi esposa fue a hornear pan. Y la peor de todas, una dentro de la funda de mi almohada, justo donde apoyo la cabeza. Esa noche soñé con la casa. Soñé que estaba en el portón, exactamente como aquella visita, pero esta vez alguien abrió la puerta. Una mujer. No pude ver su rostro. Solo me miraba, inmóvil, como si me estuviera esperando. Cuando desperté, estaba sudando frío. La carta de la funda de la almohada seguía ahí, como un recordatorio de que no era solo un sueño. Empecé a pensar en volver a Guadalajara, tratar de descubrir algo sobre los actuales moradores, sobre qué pasó con la casa después de que mi familia se fue. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no fuera. Mi esposa sugirió llamar a la policía, pero ¿cómo explicar eso? Hola, estoy recibiendo cartas con una frase enigmática puestas mágicamente dentro de mi casa. No tenía sentido, no había señales de robo ni indicios de invasión. Empecé a anotar los lugares donde aparecían las cartas, los horarios, los días de la semana, pero no había patrón. Era completamente aleatorio y siempre el mismo contenido. No deberías haber regresado. Lo único que tenía sentido era la casa, la visita, la decisión impulsiva que hasta entonces parecía inofensiva. Ahora, era como si hubiera despertado algo que no quería ser recordado. Empecé a recordar cosas de la infancia, cosas que creía haber olvidado, como el miedo que tenía a uno de los cuartos de atrás, ese que siempre estaba cerrado con llave. Mis padres decían que era para guardar cosas viejas, pero yo nunca vi qué había ahí. Una vez escuché ruidos extraños que venían de ahí, como susurros o pasos. Recuerdo que se lo dije a mi mamá, y ella me miró raro, como si le hubiera contado algo que no quería oír. Después de eso, ella siempre mantuvo la puerta con llave. Tenía como 7 u 8 años cuando eso pasó, y ahora, tantos años después, volvió a mi memoria como si fuera ayer. ¿Tendría alguna relación? ¿Estaría esa carta relacionada con ese cuarto? Empecé a preguntarme por qué mi familia se fue tan rápido de la casa. Recuerdo que fue una mudanza apresurada, sin mucha explicación. Mi papá decía que era por trabajo, pero mi mamá estaba rara, nerviosa, mirando por la ventana todo el tiempo. Yo era muy chico para entender, pero ahora todo comenzaba a tener más sentido. Busqué en internet la dirección de la antigua casa. Quería descubrir quién vivía ahí ahora, o si había alguna noticia relacionada con ese lugar, pero no encontré nada relevante. Ningún anuncio de venta, ningún registro reciente, como si la casa hubiera desaparecido de los registros. Llamé a un primo lejano que vive en Guadalajara para preguntarle si sabía algo. Me dijo que esa calle se había ido abandonando en los últimos años, que varias casas estaban vacías. Incluso dijo que creía que mi antigua casa llevaba mucho tiempo cerrada. Eso me confundió más. Entonces, ¿a quién vi en esa puerta? Decidí que tenía que volver. Contra todos los instintos, contra la razón, algo me empujaba de regreso a ese lugar. No se lo conté a mi esposa. Le dije que iba a un entrenamiento de trabajo. Tomé un autobús nocturno y fui solo. Llegué a Guadalajara por la mañana, con una mezcla de miedo y urgencia. Fui directo al barrio. El día estaba nublado, pegajoso, como si el clima reflejara mi estado interior. Cuando llegué frente a la casa, estaba igual, silenciosa, con las ventanas cerradas, el jardín descuidado. Pero había algo diferente, una sensación de que me esperaba. Estuve unos minutos parado al otro lado de la calle, como la vez anterior.
No había movimiento. Ningún auto pasaba. Crucé la calle despacio y me acerqué al portón. Contuve la respiración y toqué el timbre. Nada. Esperé un poco y golpeé con los nudillos en la puerta de madera. Silencio. Decidí empujar el portón. Estaba abierto. Mi corazón se aceleró. Sabía que era una locura, pero aún así entré. La casa estaba oscura, con olor a humedad y cosas viejas. La estructura era la misma, pero todo parecía más pequeño. Los muebles habían desaparecido. Parecía abandonada desde hace años. Cada paso hacía crujir el piso de madera. Caminé despacio, intentando recordar dónde quedaba el cuarto de atrás. El pasillo era angosto, con la luz entrando por las rendijas de las ventanas. Llegué a la puerta cerrada con llave de mi infancia. Todavía estaba ahí, pero ahora estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. La empujé despacio. La puerta chirrió con un sonido seco. El cuarto estaba vacío, salvo por una silla en la esquina, y en el suelo, justo en el centro, había una sola hoja de papel doblada. Ya sabía qué era antes de abrirla. Me arrodillé lentamente y tomé la carta. Era igual a las otras, la misma frase. No deberías haber regresado. Pero ahora había algo diferente. En el reverso de la hoja, escrito con lápiz, estaba mi nombre, con la misma letra firme, y debajo, la fecha exacta de mi visita anterior a la casa. Eso me paralizó. Era como si alguien estuviera dentro de mi cabeza, como si estuviera siguiendo cada movimiento mío. Miré alrededor, esperando ver a alguien, pero la habitación estaba vacía, y al mismo tiempo sentía que no estaba solo. Escuché un chasquido detrás de mí, proveniente del pasillo. Me giré rápido, pero no vi a nadie. El silencio era pesado, casi sólido. Guardé la carta en el bolsillo y salí del cuarto apresuradamente. No corrí, pero mis pasos fueron rápidos. Cuando llegué a la sala, me sentí observado. Había una ventana con la cortina rota, y por un instante juré haber visto un rostro reflejado en el vidrio. Pero cuando me di vuelta, no había nada. Era como si la casa estuviera viva, como si reaccionara a mi presencia. Salí sin cerrar la puerta, casi tropezando por la prisa de irme. Volví a casa esa misma noche. No dormí durante el viaje. Me quedé mirando por la ventana del autobús, intentando entender qué estaba pasando. Al llegar, entré directo y saqué la carta del bolsillo para mostrársela a mi esposa. Le conté todo. Por primera vez, todo. Ella me escuchó en silencio, sosteniendo la carta como si fuera algo contaminado. Dijo que debíamos quemarla, y confieso que lo pensé seriamente. Pero algo me detuvo. La guardé junto con las otras, y fue entonces cuando noté. Había otra carta nueva, sobre la cama, sin sobre, y esta vez con algo más. La frase era la misma, pero justo debajo, ahora había una pregunta. ¿Por qué abriste la puerta? Se me secó la garganta. Mi esposa juró que no vio a nadie entrar. Y yo le creía. Cerramos todas las ventanas, reforzamos la cerradura de la puerta principal, pero el miedo no venía de afuera, venía de adentro. Empecé a sentir que toda la casa estaba contaminada, como si yo hubiera traído algo conmigo. Me preguntaba si eso era real o si estaba perdiendo la cabeza. Pero las cartas no mentían. Estaban ahí, siempre estaban. Desde ese día, la casa ya no era la misma. No solo mi casa actual, sino la casa de la infancia, la calle, todo parecía cargado de una sombra. Volví a Guadalajara una última vez, acompañado de un familiar que me ayudó a entrar oficialmente. Dentro, encontramos marcas en las paredes, arañazos que antes no estaban, como si alguien hubiera intentado escapar o resistir. Me invadió una mezcla de terror y tristeza. En esa casa, el pasado no quedó en el pasado. Vive, respira y no quiere ser olvidado. Las cartas dejaron de aparecer después de esa visita, o al menos yo no encontré más, pero el miedo no se fue. A veces siento que alguien me observa por la ventana, aunque no haya nadie afuera. Oigo pasos en el pasillo, cosas que no puedo explicar. Mi esposa volvió después de unas semanas, pero nuestra relación nunca fue la misma. El miedo nos consumió en silencio, de una manera que ninguno de los dos podía explicar bien. Empecé a estudiar historias de casas embrujadas,
desapariciones antiguas. Descubrí casos parecidos, donde personas desaparecían sin explicación y nadie hablaba del tema. Entendí que algunas cosas no son solo leyendas, son advertencias, y que a veces la curiosidad puede ponernos en peligro. Esa casa no era solo un lugar de recuerdos, era un portal a algo que no debía haber sido despertado. Hoy evito pasar por esa calle. Cuando el tema sale a la conversación, cambio de tema. No sé exactamente qué pasó ni qué podría pasar. Solo sé que la carta tenía razón. No debía haber regresado. Tal vez si hubiera respetado el pasado, si hubiera dejado eso donde estaba, nada de esto habría pasado. Pero la curiosidad, el impulso de volver, me trajo una sombra que cargo hasta hoy. A veces, todavía me despierto en medio de la noche pensando en esa frase. No deberías haber regresado. Resuena en mi cabeza como una advertencia que nunca entendí del todo. Me pregunto si esto terminará algún día o si es algo que me perseguirá para siempre. No soy de creer en fantasmas ni maldiciones, pero ahora tengo dudas. Porque lo que viví superó cualquier explicación racional que tenía. No he contado esta historia a nadie más que a ti, que estás leyendo ahora, tal vez por miedo a parecer loco, o porque sé que nadie lo entenderá. Pero necesitaba compartir esto con alguien. Necesitaba que alguien supiera que esto pasó, que no fue imaginación, que hay cosas que no deberíamos tocar, que el pasado puede ser una trampa y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran de verdad. He pensado en destruir las cartas, quemar todo, romper cada pedazo, pero nunca pude. Siguen guardadas en una caja, debajo de mi cama, como un recordatorio constante de lo que pasó. A veces tengo ganas de leer una solo para sentir que no estoy completamente solo, o tal vez para intentar entender lo que aún falta descubrir. Es una sensación extraña, como si eso fuera parte de mí, para bien o para mal. No sé si algún día tendré el valor de volver a esa casa. Sé que tal vez nunca pueda borrar eso de mi vida, y por más que intente, tengo miedo de que algún día otra carta aparezca, y con ella, una nueva advertencia, porque sé que no es solo un lugar, es una historia que me eligió, que no me dejará tan fácil, que me recuerda, cada vez que siento el peso de las cartas, que realmente no debería haber regresado. A veces pienso que sería mejor simplemente aceptar y seguir adelante, olvidar todo, cambiar de ciudad, cambiar de vida. Pero una parte de mí sabe que no es tan simple, que hay cosas que quedan atrapadas, que no se resuelven con distancia o tiempo, que lo que pasó en esa casa dejó una marca y que la llevaré conmigo para siempre, aunque nadie más la vea o entienda. Si estás leyendo esto, presta atención a tus recuerdos y a lo que guardas en el pasado. A veces, las cosas que olvidamos no están ahí por casualidad, y cuando decides removerlas, pueden volver a ti de formas que nunca imaginaste. Yo aprendí esto de la manera más difícil, y por eso solo puedo decir, no deberías haber regresado. Compré ese portarretrato casi por impulso, un sábado cualquiera. Estaba caminando por el centro de Guadalajara, cerca de la calle Juárez, cuando vi una tienda de segunda mano con cosas antiguas apiladas hasta la acera. Entré sin mucha intención, solo para mirar. Encontré el portarretrato entre unos marcos torcidos y objetos de latón. Era bonito, de madera oscura con tallados simples en los bordes. El vidrio estaba intacto y ya traía una foto dentro. Una mujer sola, con expresión seria, en blanco y negro. Pensé que era solo parte de la decoración. Pagué 80 pesos y lo llevé a casa. Lo puse en la repisa de la sala, junto a algunos libros. Pensé en sacar la foto después, pero terminé olvidándome. La mujer en la foto tenía algo extraño. No daba miedo, solo fría. Ojos hundidos, cabello recogido hacia atrás y ropa antigua, como de los años 40. Tenía una mirada directa, como si me estuviera mirando a mí. Me molestó un poco al principio, pero terminé acostumbrándome. Vivo solo,
en un departamento pequeño cerca de la zona Minerva. Trabajo desde casa, así que paso mucho tiempo ahí. Los primeros días ni pensé en la foto, pero en la noche empecé a soñar. Eran sueños cortos, confusos. Me despertaba con una sensación mala, como si alguien estuviera cerca de la cama, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana. En el tercer o cuarto sueño, empecé a verla. Era la misma mujer de la foto, parada a los pies de mi cama. Nunca hacía nada. Solo estaba ahí, mirándome, el rostro igualito al de la foto, pero con algo más sombrío, más pesado. Me despertaba asustado, sudando, pero su imagen seguía conmigo durante el día. Empecé a evitar mirar la repisa. Algo me decía que ella sabía que la estaba viendo. Intenté ignorarlo, pensando que era solo cosa de mi cabeza. Fatiga, tal vez, o alguna imagen grabada en el subconsciente. Pero los sueños continuaron y se hicieron más nítidos. Una noche estaba más cerca, no a los pies de la cama, sino al lado. Me desperté sintiendo un escalofrío fuerte en la nuca, como si alguien me hubiera susurrado al oído. Desperté en la oscuridad, jadeando, y corrí a prender la luz. No había nadie, claro, pero el miedo era real. No dormí más esa noche. Al día siguiente, decidí sacar la foto del portarretrato. Tomé el marco y abrí la parte de atrás. Fue entonces cuando me di cuenta. La mujer ya no estaba sola. Detrás de ella, en la sombra, había otra figura. Casi imperceptible, pero estaba ahí. Era un hombre, creo, alto, con el rostro parcialmente cubierto por la sombra. No se podían ver detalles, pero se notaba que no estaba antes. Estoy seguro de eso. Miré la foto varias veces cuando la compré. Solo ella aparecía. Eso me dejó helado. Sentí una mezcla de pavor y confusión. ¿Cómo es que la foto cambió? Pensé que me estaba volviendo loco. Tomé una foto con el celular y la comparé con la imagen original. La figura estaba en la nueva y en la digital. No era ilusión. La foto realmente había cambiado y no tenía idea de cómo era posible. Pasé todo el día con eso en la cabeza. No pude trabajar. Cada rato miraba la repisa, preguntándome si el hombre se haría más visible con el tiempo. Pensé en tirar el marco, pero algo me lo impedía. Era como si eso ya se hubiera pegado a mí. Empecé a sentirme observado dentro de casa. Cada ruido o sombra hacía que mi corazón se acelerara. Por la noche, cerré con llave la puerta del cuarto y dejé todas las luces encendidas. Pero eso no detuvo el sueño. Esta vez, la mujer no apareció sola. El hombre estaba a su lado. No se veía su rostro, pero parecía moverse. En el sueño, los dos estaban parados a los pies de la cama mirándome. La mujer con la misma expresión de siempre, y el hombre inmóvil, pero amenazante. Me desperté llorando, cosa que nunca me había pasado. Era puro miedo. Me levanté temblando, fui a la repisa y volteé el marco hacia abajo. No tuve valor para tirarlo en ese momento. A la mañana siguiente, intenté contarle a un amigo, pero me sentí idiota en medio de la conversación. ¿Quién iba a creer una historia así? Él se rió y dijo que necesitaba dormir mejor. Tal vez tenía razón, pero dentro de mí sabía que no era solo cansancio. El fin de semana fui de nuevo al brechó. Quería saber de dónde venía ese portarretrato. La mujer que me atendió era diferente a la anterior, más joven. Pregunté por la pieza y mostré la foto en el celular. Ella me miró un rato, medio incómoda, y dijo que no sabía. Pero llamó a una señora que estaba en el fondo, quizás la dueña. Cuando vio la foto, se puso seria. Me preguntó dónde la había conseguido. Le conté todo y solo negó con la cabeza. Dijo que el objeto había sido dejado ahí junto con varias cosas de una casa que estaban vaciando tras un fallecimiento. Pregunté si sabía quién era la mujer de la foto. La dueña de la tienda dijo que no, pero recordaba la caja con los objetos. Comentó que venían de una casa en el barrio Providencia, de una mujer que vivía sola y murió en circunstancias extrañas. Que nadie quiso tocar mucho sus cosas, que todo fue donado por un sobrino. Agradecí la información y salí aún más inquieto. Algo estaba mal en esa historia.
Empecé a preguntarme si lo que estaba en la foto era realmente gente, o si era alguna otra cosa que había quedado atrapada ahí por algún motivo. Volví a casa y decidí esconder el marco en el armario. Lo envolví en un paño, lo puse en una caja y lo guardé al fondo, detrás de la ropa. Por unos días, los sueños pararon. Empecé a sentirme mejor. Pensé que quizás era psicológico, como todos decían, pero una madrugada escuché un ruido proveniente del armario. Era como si algo se arrastrara dentro de la caja. Me quedé paralizado en la cama, escuchando. El sonido paró después de unos segundos, pero no pude dormir más. Al amanecer, abrí el armario. La caja estaba en el mismo lugar, pero el marco estaba vuelto hacia mí. Me quedé parado mirando eso por un tiempo que me pareció eterno. ¿Cómo salió el marco solo de la caja? No lo había movido después de guardarlo. El corazón me latía fuerte y sentí un frío extraño en la espalda. Traté de racionalizar. Tal vez la caja no estaba bien cerrada o algo en la repisa hizo que el marco cayera y se volteara. Pero al mirar el suelo, no había señal del marco caído. Solo estaba ahí, quieto, mirándome. Decidí no volver a tocar esa caja ni esa foto. Algo allí era diferente, demasiado extraño para mi mente. En las noches siguientes, el miedo volvió junto con los sueños. La mujer y el hombre aparecían cada vez más cerca, a veces hablando, pero no podía entender lo que decían. Solo sentía una presión en el pecho, un peso que me ahogaba. Una noche desperté sintiendo que estaban en la habitación, parados en una esquina. Quería levantarme, correr, pero mi cuerpo no respondía. Fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido. Desde entonces, evito mirar el armario, el marco, cualquier cosa que me recuerde esa historia. Intenté seguir con mi vida normal, pero algo cambió en mí. Me volví más ansioso e inquieto. Cerraba todas las puertas con llave, incluso las internas del departamento. Empecé a investigar sobre fotos antiguas, historias de casas malditas, cosas así. No quería creerlo, pero la verdad es que eso me estaba afectando de una manera que no sabía explicar. Soy una persona práctica, escéptica, y ahora me veía atrapado en un objeto que parecía tener voluntad propia, una mezcla de miedo y curiosidad que no me dejaba dormir. Una noche, casi no podía apagar la luz del cuarto. Me sentía observado, aunque el departamento estuviera vacío. Y un detalle, el olor. Un olor extraño, como polvo viejo mezclado con algo indefinido. A veces lo sentía cerca del marco, otras solo en la habitación. Eso me ponía aún más nervioso. Decidí que necesitaba saber más, descubrir quiénes eran esas personas en la foto y qué querían de mí. Fue entonces cuando recordé a la señora de la tienda y decidí hablar con ella otra vez. Volví a la tienda a la semana siguiente, por la mañana, para evitar problemas. La señora me atendió mejor. Parecía preocupada cuando le mostré la foto otra vez. Me contó que había escuchado rumores en el barrio sobre la mujer de la foto, que había sido acusada de algo, quizás un crimen o un accidente, y que la casa donde vivía la gente evitaba. Dijo que nadie quería hablar mucho del tema, como si fuera un secreto que daba miedo. Eso solo aumentó mi incomodidad, pero también despertó en mí la necesidad de saber la verdad. Empecé a buscar en el archivo de la ciudad, en internet y en el registro civil, tratando de encontrar información sobre la mujer de la foto o el hombre que apareció luego. Encontré pocas cosas, nada claro. Había una muerte misteriosa registrada en esa zona, de una mujer sola, pocos meses antes de que el portarretrato apareciera en la tienda. Nada confirmado, solo rumores y relatos vagos. La sensación que tenía era que esa foto tenía una historia enterrada, algo que no quería ser recordado, algo que debía quedar olvidado. Mientras tanto, los sueños seguían y la sensación de presencia aumentaba. Empecé a sentir que no era solo cosa de mi cabeza. A veces, al pasar frente al espejo, veía sombras que no deberían estar ahí. Ya no podía relajarme en casa. Me volví más retraído, evitando salir de noche o contarle a alguien lo que pasaba conmigo. El miedo a lo que podrían pensar o decir era más grande que las ganas de pedir ayuda. Estaba solo con eso y no sabía cómo manejarlo.
Una noche, en medio de la angustia, decidí sacar la foto del portarretrato y tirarla. Salí con ella envuelta en una bolsa negra, pensando en echarla a la basura camino al trabajo, pero al llegar cerca del contenedor, dudé. Sentí una extraña sensación, como si la foto me pidiera que no lo hiciera. Volví a casa con ella. Eso me consumía, me controlaba. Ya no era solo una imagen, era una presencia que entraba en mi día a día, movía mis pensamientos y me hacía cuestionar mi cordura. Comencé a anotar todo lo que pasaba, como una forma de mantener el control. Las fechas, las sensaciones, los sueños, los cambios en la foto, era lo único que me daba un poco de calma. En una de esas anotaciones, noté que cada vez que intentaba ignorar la foto o esconderla, los sueños empeoraban, como si el marco reaccionara a mi miedo y rechazo. Eso me dio aún más miedo, pero no podía deshacerme de ella, ni siquiera quería. Era como si una parte de mí estuviera atrapada en esa imagen, esperando ser liberada. No sé explicar qué realmente pasó o por qué la foto cambió sola, ni qué querían esa mujer y ese hombre. Solo sé que desde que traje el portarretrato a casa, mi vida cambió. Hay días que todo parece normal y otros en que siento el peso de su mirada, aunque no los vea. Intenté ignorar, huir, tirar todo, pero parece que están ahí, siempre observándome. Tal vez sea mi mente jugando trucos, o algo más allá. No lo sé. Pero hasta hoy, cada vez que paso por la repisa, siento un escalofrío y un susurro muy bajo que no logro entender. Desde esa visita, mi rutina se ha visto aún más afectada. Siento como si la presencia de ellos viniera conmigo a casa. A veces, en el silencio de la madrugada, escucho pasos suaves en el pasillo, aunque estoy solo, o siento un frío inexplicable, especialmente cerca del marco. Empecé a evitar mirarlo, pero siempre está ahí, mirándome desde la repisa. Ya intenté cubrirlo con un paño, pero aún así siento el peso de la mujer y la sombra del hombre. Es como si me observaran, esperando que haga algo que no sé. Volví a hablar con el señor del barrio, quien me advirtió que tenga cuidado con lo que buscaba. Me dijo que muchas veces ciertas cosas deben quedar enterradas, porque hurgar demasiado puede traer consecuencias malas. Me sentí dividido entre el miedo y el deseo de saber la verdad completa. Esa incertidumbre me consume. Por un lado, quiero entender qué pasó con esa mujer y el hombre que apareció en la foto. Por otro, temo lo que puedo descubrir. ¿Qué es peor, lo desconocido o la verdad? Algunas noches, siento su presencia tan fuerte que casi puedo oír un susurro. No sé qué dicen, pero parece una mezcla de súplica y advertencia. Eso me deja exhausto y muchas veces con ganas de huir. Pensé en deshacerme del marco, pero algo dentro de mí no me deja. Quizás sea culpa, miedo o una conexión inexplicable con esa historia. No sé explicar, solo sé que si algún día me libero de esa foto, sentiré que pierdo una parte importante de mi vida. Durante el día, trato de mantener todo normal. Trabajo, hablo con amigos, salgo de casa, pero el peso de esta experiencia no desaparece. Algunas veces encuentro pequeños cambios en la casa, objetos fuera de lugar, sombras que aparecen rápido, sonidos bajos que no puedo identificar. Intento racionalizar, pero la duda permanece. ¿Estoy volviéndome loco? ¿O realmente está pasando algo extraño? No tengo respuesta, solo esta inquietud constante que me acompaña. Recientemente, empecé a escribir todo en un cuaderno. Anoto los sueños, las sensaciones, los pequeños cambios que percibo. Es una forma de ordenar mi mente, porque la confusión es grande. Siento que, de alguna manera, la mujer de la foto quiere que cuente su historia, o que haga algo para liberarla. Pero no sé qué. Este misterio me atrapa, me asusta y me desafía. Al mismo tiempo, temo que si indago demasiado, algo malo pueda pasar. Un día, mientras anotaba todo, sentí una presencia detrás de mí. Me volteé rápido y no había nadie, pero la sensación de que algo estaba ahí no desapareció. Fui a la repisa y el marco estaba vuelto hacia mí, como siempre. La luz de la tarde entraba por la ventana,
iluminando el rostro de la mujer con una claridad que antes no había notado. En ese instante, sentí que intentaba comunicarse conmigo, pedir ayuda o quizás avisar algo. Eso me conmovió de una manera que no puedo explicar. Desde entonces, las noches se volvieron aún más difíciles. Me despierto en la madrugada sintiendo que alguien está a mi lado en la cama. Intento gritar, mover el cuerpo, pero quedo paralizado. Es una sensación que mezcla miedo, tristeza y desesperación. Sé que no estoy solo y que eso tiene relación con la mujer y el hombre de la foto. A veces pienso que quieren algo de mí, pero no sé qué. Intento hablar con ellos en los sueños, pero solo recibo silencio o una mirada vacía. Mi vida se ha convertido en un misterio sin respuestas. Me gustaría poder olvidar todo esto, volver a vivir sin miedo ni dudas, pero no puedo. El portarretrato sigue ahí, firme en la repisa, y con él, el peso de esa historia que no me deja en paz. A veces pienso que tal vez fui elegido para cargar con esa historia, para ser testigo de algo que no tiene fin. Y en el fondo, sé que quizás nunca tendré respuesta sobre lo que pasó o lo que aún está por venir. Escribo esto para quien quiera leerlo, como un desahogo o una advertencia. Si algún día encuentran un portarretrato antiguo con una foto extraña, piensen 2 veces antes de llevarlo a casa. Algunas cosas no deberían ser tocadas, y otras solo nos observan esperando el momento adecuado. Yo todavía no sé qué hacer, pero sé que la mujer del marco y el hombre en la sombra forman parte de mi vida ahora, y que quizás nunca me dejarán en paz. Finalmente, sigo viviendo un día a la vez, intentando convivir con el miedo y la duda. Cada noche, miro el portarretrato y me pregunto si algún día desaparecerán o si seguirán ahí en la sombra, observándome para siempre. No sé qué me deparará el futuro, y tal vez esa sea la única certeza que tengo. Algunas historias no tienen fin, y algunas presencias nunca se van, así que, si has escuchado esta historia, cuida bien lo que decides llevar a casa. No todo lo que parece inofensivo realmente lo es. Crecí en una casa antigua en Guadalajara, con un jardín grande detrás, lleno de árboles de mango, limonero y algunas plantas que mi abuela cuidaba con cariño. Era una casa sencilla, con muros altos y un portón oxidado. Mi abuela vivía conmigo y siempre decía que esa casa guardaba cosas antiguas. Nunca entendí bien a qué se refería. A veces, mientras tomábamos café en la terraza, comentaba que había visto a un hombre parado afuera, en medio del jardín, mirando hacia adentro. Siempre es el mismo, un hombre con sombrero. Solo aparece de noche, decía. Yo me reía. Pensaba que era cosa de su cabeza o algún recuerdo mezclado con sueño. Nunca le presté atención. Los niños creen que los adultos inventan cosas. Solo ahora entiendo. Después de que mi abuela falleció, la casa quedó para mí. No quise venderla. Era vieja, con muchos problemas, pero también estaba llena de recuerdos. Pasé un tiempo fuera, estudiando en otra ciudad, pero regresé a finales del año pasado. Hice unas reformas básicas, pinté las paredes, arreglé la electricidad y decidí vivir solo allí. La casa estaba silenciosa sin mi abuela, pero de una manera que no me molestaba. Al principio, incluso me gustaba la tranquilidad. Siempre fui más casero, así que pensé que me adaptaría rápido. Trabajaba desde casa, cocinaba mis cosas, cuidaba las plantas que aún sobrevivían en el jardín. Todo parecía estar bien, hasta esa noche. Era una madrugada de martes. Recuerdo bien porque había trabajado hasta tarde revisando unos informes y me fui a dormir después de las 2. Hacía calor, y dejé la ventana de mi cuarto entreabierta para que circulara el aire. Fue una noche extrañamente silenciosa, sin los ruidos de autos en la calle ni ladridos de perros. Me desperté de repente, sin razón aparente, abrí los ojos y me quedé ahí medio aturdido, tratando de entender por qué me había despertado. Entonces miré por la ventana, y lo vi. Un hombre parado en medio del jardín, justo donde mi abuela decía que aparecía. Inmóvil, usaba un sombrero, estaba de frente a mí y me miraba. Por un segundo me quedé paralizado.
Mi primera reacción fue pensar que alguien había entrado al jardín. Salté de la cama y tomé la linterna que dejo en el cajón. Cuando volví a la ventana, él seguía ahí. No se movía. La luz de la luna era débil, pero alcanzaba para ver que tenía algo raro en la postura, como si hubiera estado ahí horas, firmemente arraigado en el suelo. Me puse una camiseta, las sandalias y corrí afuera, con el corazón latiendo fuerte. La linterna temblaba en mi mano. Abrí la puerta trasera y fui directo al jardín. Pero no había nadie. Nada. Solo huellas. Huellas mojadas en la tierra seca. Eso me dio escalofríos. La tierra del jardín estaba bien seca. Hacía semanas que no llovía. Y aún así, las marcas estaban ahí, nítidas, mojadas, yendo hasta el punto donde lo vi. Y de ahí se terminaban. Simplemente desaparecían como si él se hubiera esfumado en el aire. Me quedé parado, tratando de encontrar alguna lógica. Miré a los lados, revisé arbustos, iluminé cada rincón. Nada. Volví a entrar confundido, cerrando la puerta detrás de mí. Pasé el resto de la noche despierto, con la luz prendida, tratando de racionalizar. Debía ser un ladrón, alguien tratando de asustarme. Pero si era así, ¿por qué no se llevó nada? ¿Por qué no salió corriendo? Al día siguiente, no se lo conté a nadie. Sentí vergüenza de mí mismo. Pensaba que tal vez había soñado despierto o que había visto mal en la oscuridad. Pero la imagen quedó en mi cabeza todo el día. El hombre parado, el sombrero, la mirada fija, la sensación extraña de que estaba ahí sin casualidad. Decidí dejarlo pasar. No volví a tocar el tema. Pero por la noche cerré todas las ventanas y aseguré bien la puerta. El miedo seguía ahí, escondido tras la lógica. Solo que la sensación no desapareció. En el fondo, sabía que no había sido solo imaginación. En los días siguientes, empecé a notar otras cosas. La luz del jardín, que casi nunca uso, comenzó a parpadear sola de madrugada. Pensé que era un problema eléctrico, pero cuando llamé a un electricista, dijo que todo estaba en orden. A veces, por las noches, oía un ruido leve, como pasos en la tierra, pero cuando miraba no había nada. Y estaba el olor, un olor a tierra mojada que venía de la nada, aun cuando todo alrededor estaba seco. Era el mismo olor que sentí cuando vi las huellas. Poco a poco, el miedo fue apoderándose de mi día a día, y aún trataba de convencerme de que era solo paranoia. Hubo una noche en que me desperté con el sonido de golpes en la puerta trasera. 3 golpes secos y rítmicos. Miré el reloj. 3:12 a.m. Me quedé inmóvil en la cama, el corazón acelerado. No me levanté, solo escuché. Los golpes no se repitieron, pero sentí que él estaba ahí, como si estuviera esperando. Cuando tuve valor, minutos después, fui a la cocina con la linterna. Miré por la rendija de la cortina. Nada. Al día siguiente revisé la puerta. No había marcas ni señales de intento de entrada, pero había una nueva huella, solo una, justo frente a la puerta, mojada, nítida, y desaparecía más adelante. Decidí contarle a mi madre. Ella también creció en esa casa y tal vez sabía algo que yo no. Al principio, pensó que estaba cansado o impresionado. Pero cuando mencioné al hombre con sombrero, se puso seria. Dijo que mi abuela hablaba de eso desde que ella era adolescente, pero que nadie le daba importancia. Ella decía que aparece cuando la casa está vacía por dentro, dijo mi madre. Me confundí. ¿Vacía cómo?, pregunté. Vacía de gente, de alma, de fe, respondió. Eso me dio escalofríos. Ya no sabía qué pensar, pero sabía que no estaba solo. La rutina se volvió un juego de supervivencia. Evitaba mirar el jardín por la noche. Pasaba las madrugadas con la televisión encendida, como si la luz y el sonido me protegieran. Una madrugada, se fue la luz. Quedé en total oscuridad. El celular tenía 12% de batería, y la linterna principal, que está en la cocina, me quedaba lejos. Empecé a sudar frío. Entonces escuché la puerta trasera crujir, muy despacio. Traté de no moverme. El sonido fue claro, como si alguien la estuviera abriendo lentamente.
pero sabía que estaba cerrada. ¿O no? Corrí a la cocina a oscuras, tropezando con todo, y vi que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón casi se me sale del pecho. Temblando, cerré la puerta y la aseguré con la llave extra que dejo para emergencias. Respiré hondo tratando de calmarme, pero la sensación de que alguien o algo estaba ahí no me abandonaba. Volví al cuarto, encendí una lámpara de mesa y me senté allí, mirando la puerta, esperando oír algún ruido. Nada. El silencio era pesado, casi asfixiante. Por horas no pude dormir, como si esperara que esa presencia volviera en cualquier momento. En el fondo, sabía que no era solo imaginación. Esa casa guardaba algo. Durante la semana siguiente, traté de mantenerme ocupado. Trabajé más, salí a correr al parque cercano y hasta visité a algunos amigos, pero algo dentro de mí había cambiado. El jardín, que antes era solo un lugar para cuidar plantas, ahora parecía un territorio desconocido, casi hostil. Evitaba salir por la puerta trasera por la noche y no abría más la ventana del cuarto después del atardecer. A veces miraba el jardín entre la cortina y sentía que alguien me observaba. No veía nada, solo lo sentía, y eso me ponía nervioso. Una noche no pude resistir y saqué el celular para grabar la ventana del cuarto, intentando registrar algo, cualquier cosa que explicara lo que pasaba. La grabación duró casi una hora, en silencio, solo con la luz de la luna iluminando el jardín. Cuando vi el video al día siguiente, en el minuto 47 apareció una sombra parada, casi transparente, con un sombrero ancho, justo como el hombre que veía. Me revolvió el estómago. Borré el video, cerré todo y decidí que necesitaba ayuda. No podía lidiar con eso solo, pero ¿a quién contaría? Al día siguiente busqué a un conocido que trabaja con temas paranormales, un hombre medio excéntrico, pero con buenas referencias. Le conté todo, le mostré el video. Se puso serio y me explicó que, según algunas creencias locales, ese tipo de aparición está ligada a espíritus atrapados en casas con mucha historia, generalmente relacionados con alguna tristeza o secreto antiguo. Dijo que el sombrero ancho indicaba a alguien de otra época, una presencia que no se ha ido. Me ofreció ayuda para hacer una especie de limpieza en la casa, pero dejó claro que no garantizaba nada. Salí de ahí más confundido que nunca. Decidí investigar por mi cuenta la historia de la casa. Fui al registro civil del barrio y descubrí que hace décadas allí vivió un hombre llamado Ernesto, conocido por ser recluido y raro. Las pocas noticias decían que desapareció sin dejar rastro y que el jardín fue escenario de un incidente violento, una pelea que terminó con una persona gravemente herida. Nada muy detallado, pero suficiente para inquietarme. Sentía que esa historia tenía relación con lo que vivía, pero ¿qué exactamente? No lo sabía. Las noches seguían tensas. A veces sentía pasos pesados cerca de la casa, otras veces oía susurros bajos, imposibles de entender. Empecé a preguntarme si era real o si mi mente jugaba trucos por el miedo acumulado. Traté de grabar de nuevo, instalar cámaras, pero solo captaba sombras vagas, sonidos indistintos. Por entonces empecé a tener sueños extraños. Un hombre con sombrero aparecía, pero nunca hablaba, solo me miraba fijamente. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado. En uno de esos sueños, estaba en el jardín junto a una mujer triste y desesperada. La imagen era tan vívida que me perturbó todo el día. Parecía una escena antigua, con ropa vieja, como salida de una película vieja. Me preguntaba si esa mujer tenía alguna conexión con la casa, con el hombre. Solo quería entender. Empecé a anotar todo lo que soñaba, cada detalle, para tratar de encontrar sentido. El miedo seguía, pero necesitaba saber qué pasaba, y de alguna forma sentía que tenía que ver conmigo. Con el tiempo, me fui alejando de amigos y familia. No quería que vieran lo asustado que estaba, ni que pensaran que estaba loco. Pero el aislamiento solo empeoraba las cosas. Las presencias parecían más fuertes y cercanas. Una noche me desperté con un olor fuerte a tierra mojada, igual que el jardín.
Miré a la esquina del cuarto donde mi abuela solía sentarse en un sillón viejo. No había nadie. La voz se apagó cuando encendí la luz. Me quedé paralizado, tratando de entender si era mi cabeza o algo más. En el fondo sentía que mi abuela quería avisarme algo. Quizás la casa no era solo un lugar para vivir, sino un punto donde pasado y presente se mezclan. Las semanas pasaron y nada mejoró. Hice un ritual simple, que aprendí leyendo libros de creencias populares. Encendí velas, puse algunas plantas de ruda y albahaca en el jardín y la casa, y recé a mi manera. No sé si ayudó, pero la noche siguiente el hombre con sombrero no apareció en la ventana. Me sentí aliviado, pero no por mucho. Regresó, más firme, más presente. Parecía insatisfecho con mi intento. Eso me dio más miedo que nunca. Empecé a notar que el hombre no estaba solo para asustarme. Era como si esperara que hiciera algo, que entendiera algo. ¿Pero qué? Me pregunté cientos de veces sin respuesta. Mi mente creó hipótesis, pero ninguna tenía sentido completo. A veces pensé que quería avisarme algo, otras que era un peligro. Lo cierto es que nunca habló ni se movió. Solo se quedó ahí, parado, mirándome, como si supiera más que yo. Una madrugada desperté sudando frío. Sentí una presencia muy cerca, casi a mi lado. La lámpara estaba apagada, la ventana abierta. Miré rápido y vi el reflejo del sombrero en el cristal, pero al girar no había nadie. Fue la noche más larga de mi vida. Me quedé despierto, inmóvil, hasta que amaneció. Al día siguiente pensé en dejar la casa, pero era mi herencia, mi historia. No podía huir. Quería entender, quería un final para eso, aunque no tuviera explicación. Hoy escribo esto con el corazón apretado, porque no sé qué esperar de la próxima noche. El hombre con sombrero sigue ahí, a veces más visible, otras solo una sombra. Nunca intentó hacerme daño, pero su presencia es pesada, incómoda. Traté de ignorarlo, de pelear, de huir con el pensamiento, pero nada funciona. La casa, el jardín, él y yo estamos unidos de una forma que no sé explicar. Quizás es culpa de mi abuela o de un secreto antiguo. Sé que esto es real y que la casa nunca será la misma. Todavía no sé qué es el hombre con sombrero, si es un espíritu atrapado, un recuerdo, una advertencia o solo un fantasma de mi imaginación. Quizás nunca lo descubra. Lo único que puedo decir es que existe, que me observa y que quiere que alguien sepa, aunque nadie crea. Por ahora, solo puedo convivir con esa presencia y seguir viviendo allí, tratando de controlar el miedo, esperando que algún día todo tenga sentido, o que él simplemente desaparezca.